Buenas, mi nombre es Martina Soriano, mi matrícula es 2011 331546 y les voy a hablar del tema origen del pensamiento filosófico. Las escuelas de pensamiento filosófico, existen dos escuelas que pretenden dar respuesta al origen del conocimiento: racionalismo y empirismo. El primero va en el pensamiento y la razón, el origen principal del conocimiento. El segundo, contrario al relacionismo, afirma que la única fuente del conocimiento humano es la experiencia. Las escuelas de pensamiento filosófico es un concepto antiguo, muy extendido en la bibliografía, que la mayoría de las veces apunta a una realidad histórica de escuela, entendida no como una organización jerarquizada y con continuidad, sino como una simple agrupación de filósofos, escuela de pensamiento, corriente filosófica, doctrina filosófica o movimiento filosófico, que por razones didácticas o de clasificación se han agrupado por quien ha decidido identificar con una etiqueta o denominación conjunta de los rasgos comunes en su manera de pensar o de proceder en relación con la filosofía, su común procedencia geográfica o su cercanía cronológica, dando por hecho que una escuela filosófica surge a partir de la enseñanza de un maestro y en exposición de una escuela rival, cosa que solo pueden aplicarse con rigor a muy pocas de ellas. Por ejemplo, las escuelas pitagóricas a la Academia de Platón. Tradiciones filosóficas. Las tradiciones filosóficas tienen una historia de más de 2500 años, desde la antigüedad de Grecia hasta nuestros días. A lo largo de ese tiempo hubo una enorme cantidad de filósofos y conocimientos filosóficos demasiado numerosos para ser mencionados aquí. Lo que sigue en una mera caracterización de los distintos periodos de las historias en la filosofía, incluyendo una mención a las principales ramas y corrientes de cada época. Tradicionalismo en la historia de la filosofía es la tendencia sociofilosófica a valorar la sabiduría práctica expresada en la tradición en cuanto conjunto de normas y costumbres heredadas del pasado, que los tradicionistas consideran el resultado de siglos de la experiencia probada o razón práctica. Tradiciones filosóficas. Entendía que el lenguaje es la expresión de un conocimiento de lo real y, como expresión, el conocimiento. Si este es verdadero, la expresión es verdadera. Es la función del lenguaje como manifestación de la verdad, que Aristóteles consideró como lenguaje apofático. Las escuelas filosóficas. Las escuelas filosóficas es un concepto antiguo, muy extendido en la bibliografía, que la mayoría de las veces apunta a una realidad histórica de escuela, entendida no como una organización jerarquizada y con continuidad, sino a una simple agrupación de filósofos, escuela de pensamiento, corriente filosófica, doctrina filosófica o movimiento filosófico, que por tal razón didáctica o de clasificación se han agrupado por quien ha decidido identificar con una etiqueta o denominación conjunta a los rasgos comunes
en su manera de pensar o de proceder en relación con la filosofía según procedencia geográfica o cercanía cronológica, dado por hecho que es una escuela filosófica que surge a partir de la enseñanza de un maestro en una oposición o en una escuela rival, cosa que solo puede aplicarse con rigor a muy pocas de ellas, por ejemplo, las escuelas pitagóricas a la Academia de Platón. ¿Cuáles son las escuelas filosóficas? Entre las escuelas filosóficas tenemos el idealismo, humanismo, racionalismo, empirismo, realismo, materialismo. La filosofía en el occidente. La filosofía en el occidente nace en Grecia con los filósofos griegos, con el paso de mito al logo, en la búsqueda del principio único de todas las cosas. Estos principios, aunque para cada uno de ellos era diferente, coincidían en la existencia de un origen último. No se trata de elementos de la ciencia física, dado que crecían de datos suficientes como para apoyar sus afirmaciones, sino a una situación de la unidad universal. El pensamiento de los filósofos griegos trascienden las hipótesis científicas, llegando a formular una doctrina metafísica que todo proviene de una unidad. Se dejan atrás muchos siglos de creencias y supersticiones y se inicia una etapa de observación de la naturaleza y del hombre como parte de ella. La filosofía en el occidente. La que más profundamente la ha caracterizado y la caracteriza es, por un lado, su convicción de la imposibilidad consustancial a los humanos, de superar tanto el dualismo cognoscitivo y lingüístico entre pensamiento y ser, o entre sujeto o objeto, lenguajes o cosas. Los orígenes de la filosofía occidental. El origen de la filosofía occidental se encuentra en la antigua Grecia, concretamente en Jonia, en la península de Anatolia. De hecho, se cree que Pitágoras de Samos fue el primero en utilizar el término según Pitágoras. La vida era como los Juegos Olímpicos, porque en ellos encontramos tres clases de personas: a la que busca honor y gloria, la que busca riqueza y la que simplemente busca contemplar el espectáculo. Los filósofos. La filosofía griega se divide en tres periodos: el prosocrático, el griego, el clásico y el helenístico. En el primero se comenzó a criticar la tradicional concepción mitológica del mundo y se buscó una alternativa natural y única, filosofía de la naturaleza, hoy conocida como cosmología, en la que se partía de unos principios originarios y una materia primordial para tales de originario y de una materia mileto del agua. Para analizarlo, lo identido Amperión, a partir de lo cual surgía lo frío y lo caliente, para analizarse discípulos en este aire. Los orígenes de la filosofía occidental. La historia de la filosofía occidental es la historia de la tradición filosófica en el occidente, en contraste con la historia de la filosofía oriental, que se desarrolló de manera relativamente independiente. Se remonta
a más de 2500 años a la antigüedad de Grecia, se le puede dividir en 5 grandes periodos: filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía renacentista, filosofía moderna, filosofía contemporánea, que se corresponde con la periodización convencional de la historia universal en la edad antigua, edad media, renacimiento, edad moderna y edad contemporánea. Gracias, aquí mi exposición. Ay, no, yo quiero.